El siglo XX, un siglo de luces y sombras, de progreso y devastación, de revoluciones y tragedias. Un periodo donde la humanidad alcanzó sus mayores logros y, al mismo tiempo, conocimos el abismo de nuestra propia destrucción. A lo largo de 100 años, el mundo cambió más rápido que en toda la historia previa, desde la aparición del automóvil y el avión hasta la llegada del hombre a la luna, desde las promesas de libertad hasta los regímenes más opresivos, desde las primeras computadoras hasta la creación del Internet que nos conecta hoy en día. Pero, por encima de todo, el siglo XX fue un campo de batalla ideológico: capitalismo y comunismo, democracia y dictadura, ciencia y fe. Enfrentamientos que dieron forma a la sociedad moderna y dejaron cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Este siglo fue testigo de 2 guerras mundiales, de genocidios y de la división del mundo en bloques de poder por la Guerra Fría que mantuvo en vilo a la humanidad con la amenaza nuclear. Pero también fue la era de los derechos civiles, del auge de la cultura popular, de la exploración espacial y del avance científico sin precedentes. Para entender el presente, es esencial conocer el siglo que nos moldeó. En esta serie de videos viajaremos a través de sus décadas, explorando los contextos históricos más importantes de la humanidad durante esos 100 años. Porque solo conociendo nuestra historia, podemos comprender hacia dónde nos dirigimos. Yo soy Jura Luz y bienvenidos a este viaje por el siglo que cambió el mundo para siempre. El año 1900 marcó el inicio de un nuevo siglo, un momento de transición entre el pasado y el futuro. El mundo estaba en constante transformación con avances tecnológicos, conflictos bélicos y una sociedad que miraba con esperanza y temor lo que estaba por venir. En el corazón de Francia, la Exposición Universal de París abrió sus puertas para mostrar al mundo los avances más sorprendentes de la época. Este evento, inaugurado el 14 de abril de 1900, reunió a innovadores, artistas y arquitectos que redefinieron el concepto de modernidad. Entre las maravillas que se presentaron, destacó la ampliación de la Torre Eiffel, símbolo de progreso y ambición humana. Junto a ella, se inauguró una impresionante noria, que desafiaba la gravedad y ofrecía a los visitantes una vista panorámica nunca antes vista de la capital francesa. Este gigantesco evento atrajo a millones de personas y dejó en la historia un legado de innovación y creatividad. Pero la Exposición Universal no solo celebraba los logros de la humanidad, también reflejaba el crecimiento de las naciones, la competencia entre potencias y el auge de la revolución industrial, con nuevas máquinas, avances en la electricidad y los primeros indicios de lo que sería la era moderna. El siglo XX había llegado con fuerza y la Exposición de París era su carta de presentación. Este conflicto, que comenzó en 1899, enfrentó al poderoso Imperio Británico contra los colonos Boers, descendientes neerlandeses que habían establecido sus propias repúblicas en el territorio sudafricano. El motivo del conflicto: la ambición por los recursos naturales. Oro y diamantes, riquezas codiciadas, fueron el motor de la guerra que devastó la región y expuso las tensiones entre el colonialismo europeo y los pueblos que resistían su dominio. Las tácticas militares de los Boers sorprendieron a los británicos. Con su conocimiento del terreno y su estilo de guerrilla, lograron infligir serias derrotas al ejército británico. Sin embargo, el imperio respondió con brutalidad. Aplicaron tácticas despiadadas como la guerra de desgaste, la quema de aldeas y la creación de campos de concentración donde miles de Boers, incluidos mujeres y niños, murieron por enfermedades y hambre. Al final, la superioridad numérica y los recursos del Imperio Británico se impusieron, y en 1902 los Boers fueron derrotados, marcando un oscuro capítulo en la historia del colonialismo. Un conflicto que dejó cicatrices profundas en Sudáfrica y que, en muchos sentidos, anticipó las luchas por la independencia que vendrían en el siglo XX. El año 1901 marcó un hito en la historia con la primera entrega de los Premios Nobel, una iniciativa que reconocería los más grandes logros en diversas disciplinas. Además,
Este año fue testigo de un evento que cerró un capítulo crucial en la historia del Reino Unido, la muerte de la reina Victoria, poniendo fin a la era victoriana. En 1895, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita y un destacado industrial sueco, dejó en su testamento una decisión sorprendente: destinar su fortuna a la creación de un premio que reconociera a quienes hicieran las mayores contribuciones a la humanidad. Así nació el Premio Nobel. El 10 de diciembre de 1901, en el 5º aniversario de la muerte de Nobel, se celebró la primera ceremonia de entrega. Los galardones fueron otorgados en 5 categorías: física, química, medicina, literatura y paz. Las instituciones encargadas de seleccionar a los laureados fueron la Real Academia Sueca de Ciencias, el Instituto Karolinska, la Academia Sueca y el Comité Noruego del Nobel. Los primeros ganadores incluyeron figuras que marcaron la ciencia y la cultura de la época. Wilhelm Röntgen, en física, por su descubrimiento de los rayos X. Jacobus Henricus van 't Hoff, en química, por su trabajo en soluciones y termodinámica química. Emil von Behring, en medicina, por sus avances en la lucha contra la difteria. Solly Prudhomme, en literatura, por su poesía que combinaba sensibilidad y rigor intelectual. Henry Dunant y Frederick Passy, en la categoría de la paz, por sus esfuerzos humanitarios y por su activismo en favor de la cooperación internacional. La creación del Premio Nobel marcó un antes y un después en la forma en la que el mundo reconocía los avances científicos, humanitarios y culturales. Desde entonces, se ha convertido en uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel global. El 22 de enero de 1901, el Reino Unido y el mundo fueron testigos del fallecimiento de la reina Victoria, quien había gobernado durante 63 años. Su reinado, el más largo hasta ese momento, dejó una huella imborrable en la historia, dando nombre a toda una era, la era victoriana. Victoria había asumido el trono en 1837, cuando tenía solo 18 años. Durante su reinado, Gran Bretaña experimentó un crecimiento sin precedentes, tanto en poder como en influencia. Fue un periodo de industrialización acelerada, expansión colonial y desarrollo social y político. También se consolidó la imagen de la monarquía como una institución respetada y venerada. Sin embargo, con su muerte, la sociedad británica empezó a dejar atrás los valores conservadores y rígidos de la era victoriana. Su hijo, Eduardo VII, asumió el trono e inauguró la era eduardiana, caracterizada por una mayor apertura social, cambios en la moda, la política y una modernización acelerada en diversas áreas. En este periodo, 2 grandes hitos cambiaron para siempre nuestra percepción del mundo. Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel por sus investigaciones sobre la radiactividad, y los hermanos Wright lograron lo que hasta entonces parecía imposible: el primer vuelo controlado de un avión motorizado. Marie Curie, junto a su esposo Pierre Curie y el físico Henry Becquerel, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1903. Su investigación sobre la radiactividad, un término acuñado por ella misma, reveló un fenómeno desconocido hasta entonces y abrió las puertas a una nueva era de física y la medicina. El camino de Marie Curie no fue fácil. En una época dominada por hombres, enfrentó prejuicios y limitaciones. Sin embargo, su determinación y brillantez la llevaron a descubrir 2 nuevos elementos: el polonio y el radio. Sus estudios demostraron que la radiactividad era una propiedad fundamental de ciertos átomos y no un simple fenómeno químico. El reconocimiento del Nobel no solo consolidó su legado, sino que también allanó el camino para futuras investigaciones sobre la energía nuclear y su aplicación en tratamientos contra el cáncer. A pesar de las dificultades, Marie Curie se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad de género en la ciencia.
Mientras la ciencia alcanzaba nuevas fronteras, en la otra parte del mundo se libraba una batalla por conquistar los cielos. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, Orville y Wilbur Wright realizaron el primer vuelo controlado de un avión motorizado. El Flyer One, una máquina rudimentaria de madera y tela, despegó por apenas 12 segundos y recorrió 36 metros. Puede parecer poco, pero este evento marcó el inicio de la aviación moderna. Aquel día, la humanidad dejó de soñar con volar y comenzó a hacerlo realidad. Los Wright no fueron los primeros en intentar volar, pero su innovador diseño y control aerodinámico les permitieron alcanzar el éxito donde otros habían fracasado. Utilizaron conocimientos de ingeniería, mecánica y experimentación meticulosa para lograr un hito sin precedentes. El impacto de este logro fue inmediato. En pocas décadas, la aviación evolucionó a pasos agigantados, transformando la manera en que nos desplazamos y conectamos con el mundo. Desde vuelos comerciales hasta exploraciones espaciales, todo comenzó en aquel frío día de diciembre de 1903. El año 1905 fue un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Mientras en los laboratorios de la física se gestaba una revolución que cambiaría nuestra comprensión del universo, en las calles de Rusia se desataban huelgas y protestas que estremecerían los cimientos del zarismo. Dos acontecimientos distintos, pero igualmente trascendentales, marcaron el rumbo del siglo XX. La publicación de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein y la Revolución Rusa de 1905. Un joven físico llamado Albert Einstein, que trabajaba en la oficina de patentes de Berna, Suiza, publicó una serie de artículos en la revista Annalen der Physik. Uno de ellos cambiaría para siempre nuestra concepción del tiempo y el espacio, la teoría de la relatividad especial. Antes de Einstein, se creía que el tiempo y el espacio eran absolutos, constantes e independientes. Sin embargo, Einstein demostró que estos conceptos dependían del estado de movimiento del observador. La ecuación más icónica de esta teoría, E es igual a mc elevado al cuadrado, reveló la equivalencia entre la energía y la masa, un principio fundamental que posteriormente se aplicaría en el desarrollo de la energía nuclear. La relatividad especial desafía las ideas de Isaac Newton y sentó las bases para una nueva era en la física. Este avance no solo transformó la ciencia teórica, sino que también tuvo implicaciones en tecnologías futuras, como el GPS, la energía atómica y la exploración espacial. Mientras Einstein desafiaba los límites del conocimiento, en Rusia la población desafiaba el régimen autocrático de Zar Nicolás II. El 22 de enero de 1905, conocido como el Domingo Sangriento, miles de obreros marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo para entregar una petición al zar, exigiendo mejores condiciones laborales y derechos básicos. Las tropas del zar abrieron fuego contra la multitud, dejando cientos de muertos y heridos. Este brutal acto encendió una ola de huelgas, protestas y motines en todo el imperio ruso. Los trabajadores, campesinos y soldados exigieron reformas políticas y económicas, dando lugar a la creación de los primeros soviets, que más tarde jugarían un papel crucial en la revolución de 1917. Presionado por la crisis, Nicolás II promulgó el Manifiesto de Octubre, prometiendo una monarquía constitucional y la creación de la Duma, un parlamento con poderes medianamente limitados. Sin embargo, estas reformas resultaron insuficientes para calmar el descontento y la revolución de 1905 se convirtió en el preludio de la Revolución Rusa de 1917. El año 1910 marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Mientras en México estallaba una de las revoluciones más importantes de América Latina, en el Reino Unido se producía un cambio en la monarquía con la muerte del rey Eduardo VII. Estos eventos, aunque separados por miles de kilómetros, reflejaban la transformación de un mundo que se encaminaba hacia nuevas estructuras políticas y sociales.
México, en 1910, vivía bajo la dictadura de Porfirio Díaz, quien había gobernado el país por más de 30 años. Aunque su mandato trajo estabilidad y crecimiento económico, este desarrollo benefició a una élite reducida mientras que la mayoría de la población sufría explotación y pobreza. El detonante del conflicto fue el descontento generalizado con el régimen de Díaz y la figura de Francisco I. Madero, un político y empresario que impulsó la idea de elecciones democráticas y un gobierno más equitativo. En las elecciones de ese año, Madero desafió a Díaz, pero fue encarcelado y sus seguidores fueron perseguidos. Desde el exilio, Madero llamó a la insurrección con el Plan de San Luis, marcando el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Las primeras insurrecciones estallaron en distintos puntos del país, con líderes como Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte. La lucha se intensificó rápidamente y, aunque en un principio parecía un movimiento político contra la dictadura, pronto se transformó en una guerra civil con múltiples facciones, cada una con sus propios intereses y demandas. Mientras en México comenzaba un conflicto prolongado, en Europa el Reino Unido vivió un cambio en su monarquía. El 6 de mayo de 1910, el rey Eduardo VII falleció tras un breve periodo de 9 años. Su muerte marcó el fin de una era caracterizada por el esplendor de la Belle Époque y la consolidación del poder británico a nivel global. Eduardo VII, hijo de la reina Victoria, había modernizado la imagen de la monarquía británica, siendo un diplomático clave en la estabilización de las relaciones entre las grandes potencias europeas. Su hijo, Jorge V, asumió el trono en un contexto de tensiones internacionales crecientes que eventualmente desembocarían en la Primera Guerra Mundial. El reinado de Jorge V estuvo marcado por profundas transformaciones políticas en el Reino Unido y sus colonias. La crisis constitucional británica de 1910 y 1911, derivada de la disputa entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, llevó a una reforma que limitó el poder de la aristocracia, fortaleciendo el sistema parlamentario. Además, la política imperial se vio desafiada por movimientos independistas en varias partes del imperio. Con esto, hemos llegado al final del primer capítulo de esta serie. Te agradecería mucho que puedas darme tu like, compartir y suscribirte para recibir más videos de este estilo. Te leeré en los comentarios para saber tu opinión y futuros temas para más contenido. Yo soy Jura Luz. Nos vemos en el próximo video.